Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la UNAM. Yo soy Alejandra Saavedra, coordinadora de la cátedra, y el día de hoy tengo el enorme gusto de estar acompañada por el doctor Daniel Herrera Rangel y por la escritora Josefina Licitra, quienes van a participar en un diálogo, en una conversación en torno a la crónica. Esta es nuestra tradicional clase abierta del curso de crónica que precisamente se titulaba Cartografías o se titula Cartografías de la Crónica Contemporánea en América Latina. Y esta sesión lleva por título El oficio de la memoria, la crónica de Josefina Licitra. Yo no quiero robarles mucho tiempo, así que presentaré al doctor Daniel Herrera, quien es doctor en Historia por el Colegio de México, maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, licenciado en Historia por la UAP, y como historiador ha explorado temas de historia social y cultural, particularmente la representación de la pobreza, la construcción social de la enfermedad y la cultura del fumar. En el terreno de la crónica obtuvo una mención honorífica en el segundo concurso de la crónica como antídoto organizado por la UNAM con el texto El Dios de los Pequeños Hombres, publicado precisamente en la UNAM, y ha sido editor de la revista, trataré de pronunciarlo correctamente, Cuestlazuac, no voy a poder, perdón, Cuestlascuapan, en donde impulsó la creación de una sección de crónica en la que publicó más de una decena de crónicas, además de ser coautor de la colección de crónicas Historias de Vida, publicadas por el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla en el 2020. Muchísimas gracias, Josefina, Daniel. Josefina, infinitas gracias también por aceptar la invitación de la UNAM, por querer acompañarnos. Este es un grupo muy diverso, de diferentes latitudes, de diferentes edades, de diferentes especialidades, digámoslo así, en términos de la crónica. Hay algunos que apenas estaban aproximando al género, hay otros estudiantes que en cambio han trabajado como cronistas y ya llevan un largo recorrido. Y bueno, tenemos al público en general de nuestra cátedra, que es un público lector de literatura hispanoamericana, que está muy entusiasmado de tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias, saludos. Por la invitación. Muchas gracias. Es un placer. O sea, hoy estamos, como se dice coloquialmente aquí en México, hoy estamos de manteles muy largos, nos vestimos de lujo porque recibimos a una de las voces más potentes en el género en América Latina actualmente. Voy a leer el currículum, es largo, pero merece ser leído. Es Josefina Licitra, nació en La Plata en 1975 y dice, es una periodista y escritora argentina. Yo diría que es una escritora que hace un gran periodismo, considerada referente de la crónica periodística en Argentina. Ha escrito en los diarios Clarín, La Nación, Perfil y Crítica, y en diversas revistas argentinas como la Rolling Stone, 23, Noticias, Newsweek, Brando y La Mujer de mi Vida, entre otras. Y extranjeras como las españolas Orsay, Marie Claire e Interview, las colombianas Gato Pardo, El Malpensante, la peruana Etiqueta Negra y la francesa Feuilleton. Ha publicado 3 libros de no ficción y fue galardonada con el premio Gabriel García Márquez de periodismo que otorga la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Además de sus actividades como escritora, trabajó como docente para la Universidad Pompeu Fabra en Argentina para un posgrado en periodismo cultural. Participó en su carrera de diversos paneles de discusión, como en el año 2011 del primer encuentro de narrativas de realidad junto con Jorge Carrión, Cristian Alarcón y Gabriela Wiener, entre otros, y en 2012 del Festival Azabache sobre literatura negra en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. En el año 2018 publicó 38 estrellas, que reconstruye la historia de 38 mujeres fugadas, de 38 tupamaras, fugadas de la cárcel de Cabildo en Montevideo, en Uruguay, el 30 de julio de 1971, en la llamada Operación Estrella. Es un gusto tenerte aquí, Josefina, es un honor. Yo quisiera comenzar esta charla, esta conversación informal, preguntándote un poco cómo ha evolucionado tu escritura. Digamos, he visto en diversas entrevistas que te han realizado tu opinión sobre tus libros precedentes, pero
más allá de la obra, o sea, más allá de un libro en específico, ¿cómo has visto tú que ha evolucionado tu concepción del género, tu ejercicio, tu oficio, tu escritura? ¿Notas un cambio? A ver, sí, creo que hay una evolución, no solo mía cuando escribo, sino también cuando leo. Me cuesta separar la escritura de la lectura, más allá de que son ejercicios distintos, creo que hay como una retroalimentación que es permanente y son casi dos caras de una misma bestia, digamos. Y pensando en términos de evolución, supongo que lo que sí fue pasando, pero casi que diría que incluso más allá de la escritura y la lectura, a nivel vital en general, yo inserto mi actividad dentro de lo que yo soy, de la forma en que me muevo, y pienso, y dialogo, y hago amigos, y amo, que es como fui yendo, me parece, más hacia cierta como austeridad narrativa. O por lo menos ese es mi norte. No sé si llegué a destino, pero sí me interesa cada vez más cuando leo y cuando escribo, ver de qué manera puedo expresar lo que tengo ganas de expresar, de una manera económica, usando la menor cantidad de recursos, sin que eso vaya en desmedro de la calidad del material que produzco. Que es también lo que me gusta leer. Tiendo como, no, cada vez me hallo menos en escrituras, hablo ahora de lo formal y después voy a lo otro, a lo más de fondo, pero en las escrituras como más barrocas o más cargadas, quizás me expulsan un poco más. Esto es cuestión de gustos, es como el gusto del helado. No, hay gente a la que le gusta más, gente a la que le gusta otra cosa. A mí me gusta cada vez más la economía del lenguaje. eh, Creo que tiendo como más hacia el silencio, como norte, como camino. Me parece que como objetivo es casi un objetivo un poco zen. Yo no tengo nada del mundo zen, pero intuitivamente creo que voy un poco hacia ese lado. Y siempre a la hora de revisar los textos o de pensar, ahora estoy justo trabajando al fin en un libro, no me estaba sentando a escribir un libro. Sí, creo que el objetivo máximo, más allá de que tengo algo para contar, es ver de qué manera voy a poder tomarme el tiempo que necesite para decantar y despojar y no sentirme presionada por la necesidad de que sea un libro largo, por ejemplo, que es así como uno puede esperar de una crónica que para que sea crónica tenga que ser larguísima. Yo estoy cada vez más confiada y necesitada de una economía en el lenguaje. Y después en cuanto a la cuestión de fondo, que tampoco es que forma y fondo estén como separadas, son parte de la misma cosa también, pero sí me está pasando que necesito, parece una obviedad, pero necesito, si voy a escribir, realmente tener algo que contar. De hecho, ahora mi espacio de escritura casi exclusivamente pasó a ser el de los libros. Después estoy trabajando más en el universo audiovisual, escribiendo guiones para cine o para series. Y dejé separado, lo único que me interesa, bueno, es editar para Orsay, que es la revista, el medio en el que trabajo así como de modo permanente, y alguna cosita seguramente escribiré cuando tenga ganas, pero mi único espacio que creo que quiero cuidar es el de los libros, y sí, tardé, como vos decías, 38 estrellas se publicó en 2018, y hasta este año yo no sentía que tuviera nada para contar. No podía apropiarme de ninguna idea, podía encontrar ideas para hacer un libro, por esto de que hay que publicar un libro cada 2 años, cada 3 años, cada X cantidad de tiempo, sí, había ideas, pero no, yo no sentía que tuviera nada que hacer con eso, que no iba a comunicar eso de una manera genuina, no iba a ser una historia verdadera en mí. Yo creo que uno tiene realmente que cuando uno va a trabajar un tema de fondo, para un libro o para una crónica de largo aliento, una de las cosas que hay que tener más en cuenta es qué tipo de conexión tiene uno con el tema. Y siento que a esta altura no me alcanza bueno, mi conexión es querer publicar, o mi conexión es revalidar mi nombre o mi firma para que no se me olvide, por ejemplo.
Creo que la única condición que tengo ahora es sentir que tengo algo para contar, que haya algo para contar. Y también me pasa como lectora, dejo muchos libros que empiezo a leer y digo acá, o sea, es como mucho juego literario, mucha figura de baile, pero no hay mucho para contar, o lo que hay para contar se podría contar en 40 páginas y no en 240. Me empiezo como a fastidiar muy rápido con los textos anabolizados, estirados, donde lo que hay para contar quizás es muy pequeño y la medida es más chica, quizás no es un libro, quizás sea una crónica de algunas páginas en una revista. Entonces, quizás hacia dónde evolucionaron mi escritura y mi lectura, creo que tiene que ver con esto que digo, que es hacia la austeridad en lo que hace a la forma, y hacia cierta intolerancia con la falta de contenido. Y también en eso me influye bastante y favorablemente el trabajo en audiovisual. Cuando escribís una serie, que bueno, son procesos, lo cuento porque hay muchas analogías con el audiovisual que a mí me alimentaron mucho como escritora, por eso lo voy a comentar. Una de las cosas que me sumaron mucho es que en el audiovisual hay mucho dinero en juego, entonces hay como menos margen para hacer ensayo y error y para contar cosas que uno no sabe si van a funcionar. Hay muchos filtros. Y uno de los filtros principales tiene que ver con la estructura. Hay mucha gente mirando, uno subestima mucho el audiovisual y y hay más cuidado de lo que uno cree por las estructuras narrativas, que es que tiene que haber conflicto, tiene que haber construcción de personajes, no hay historia si no hay hasta conflictos triangulares de 3 personas en pugna, 2 con una que está afuera, digamos, hay ciertas fórmulas que uno trata de escapar de eso, pero también hay mucho respeto por la estructura con la que se narra y por el hecho de que haya algo para contar. Si uno no tiene algo para contar, la historia no avanza y se cierra el proyecto. Y me parece que eso es una de las cosas más interesantes. Después, bueno, hay de todo, es una bolsa de gatos, uno pone Netflix y encontrás cosas pésimas, cosas más o menos, pero siempre el norte es que haya estructuras narrativas y que haya algo para contar. Y creo que uno se puede quedar con eso a la hora de trabajar una crónica de largo aliento, que es la estructura, que es algo que yo ya no perdono cuando leo, si no veo estructura. Soy, bueno, más vieja que yo tengo 46 años y me voy poniendo más fastidiosa a lo largo de los años. Entonces, voy dejando libros por todos lados. Y cuando agarro uno que me gusta, me pongo a evangelizar y quiero que todo el mundo lo lea. Yo ya preveo lo que va a ser mi vejez, voy a ser una vieja muy molesta. Pero me pasa eso, y me pasa también que cuando veo que no hay historia, me parece una falta grave. Entonces, si uno ve hacia dónde evoluciono, yo por lo menos evoluciono hacia la intolerancia, básicamente. Un espanto. Yo pienso en tu obra y pienso en dos calificativos. Una es versátil y la otra es valerosa. Primero voy a atacar lo de versátil. Eres una mujer muy creativa y además una autora que se maneja muy bien tanto en las distancias cortas como en las distancias largas, ¿no? Has escrito crónica de largo aliento, muy sólida, muy potentes, con temas sociales importantes en la Argentina, pero también en la crónica corta eres muy dinámica, ¿no? Atacas los textos de manera dinámica, cuentas una historia, generalmente historias del yo, ¿no? ¿En cuál de las dos canchas te sientes más cómoda? Entiendo un poco que eso lo da también la historia, ¿no? Está en función de la historia que vas a contar, pero ¿en cuál te sientes más cómoda tú como escritora? A ver, en los dos formatos me siento cómoda. Puedo sí hacer una microcrónica. Justo antes de empezar con el vivo estábamos conversando y vos traías a colación unos textos muy breves que yo publicaba hace algunos años para la página web de Orsay, que era una página que estábamos tratando de alimentar y de que ayudara como a fidelizar lectores nuevos, había como que inyectarle vistas a la página y todos empezamos a ponerle mucho tiempo y ganas para que creciera. Y ahí yo publicaba una vez por semana, sí, algún relato breve, algún aguafuerte, siempre en torno a algún conflicto, no es que no pasaba nada, había un conflicto, pero era algo, pensando en términos de caracteres,
6.000 caracteres, 1.000 palabras, una cosa así. Y después, bueno, están los libros o las crónicas más largas que pueden ser, bueno, no sé, 6.000 palabras, 7.000, 8.000 o un libro. Y yo me siento cómoda en las dos. Lo que sí pasa es que cuando uno escribe un libro o trabaja una crónica larga para la revista, no solo para Orsay, sino para Piauí, que es una revista brasileña con la que ya no colaboro porque se achicó un poco, pero una revista extraordinaria, era como un New Yorker, pero publicado en Brasil. O sea, cuando escribo un libro o una crónica de estas largas, lo que sí entro, y es la diferencia con un relato corto, es en una especie de, no sé si llamar, es un poco sobreactuado decir romance, pero hay como una relación que trasciende el momento en el que yo me siento a escribir y que arrastro más allá de la computadora, que es estar haciendo otra cosa, que no tiene nada que ver con la escritura, pero sí estar pensando en cómo voy a resolver algo, o si tengo una entrevista buenísima que conseguí para mi libro, qué voy a hacer con esa entrevista, o pensando en estructuras narrativas. La estructura es algo que me toma bastante cabeza, o el comienzo, si es un libro, bueno, cómo lo empiezo, y uno tiene como ese run run, y estás como, por ir a un cliché, lavando los platos, haciendo algo doméstico, y yo sigo. Eso, por supuesto, no pasa con un relato breve, y es como una especie de relación que uno arma con ese otro que se construye y que por momentos va más allá de uno, que es ese libro en el que uno está trabajando. Y estás como pensando, y que es algo que hace unos días me pasó con este libro que estoy recién empezando a escribir, y fue como recordar eso, la sensación como de la mariposa en el estómago, cuando decís, era así, encontrarme haciendo otra cosa y pensando en el libro, y sentí una satisfacción que hace muchos años que no sentía, y creo que eso es como la diferencia. Siento que no tengo mayor, y es hasta más fácil escribir algo breve. Uno pone menos en juego cuando escribe un texto breve. Son textos, de hecho, los que publicaba yo en Orsay, son textos que después medio desaparecen en la nebulosa de textos que uno puede trabajar. En cambio, a un libro uno le supone cierta permanencia, y el lazo es como de otro tipo de peso. Entonces la diferencia yo la establezco más en relación a eso, a cómo me comunico con la situación de escritura y con eso que se va formando más allá de mí, que es mi libro, ¿no? Pero hay una comunicación ahí. Ahora, y también decía que eres una escritora valiente, y me parece muy valiente, ¿no? De más o menos llevas unos 15 años, al menos, haciendo crónicas íntimas. Y esto no es poca cosa, es un ejercicio intelectual que es un desafío, es exponerse tal como eres ante un lector, ante el mundo, ¿no? Tienes esta crónica acerca de las cicatrices, ¿no? Y empiezas el relato diciendo que estás desnuda frente al espejo, estás desnuda frente al lector, ¿no? Es un ejercicio verdaderamente admirable, valiente, no cualquiera lo hace, ¿no? Generalmente, además, el cronista depende de la lucha de los egos, pero en general el cronista prefiere echarse un poco hacia atrás, un poco hacia detrás hacia entre telones para contar la historia. Y en este caso tú atacas una historia a partir de tu experiencia, de tu emoción, de tu sentimiento, pero no son relatos que solo se concentren en ti, ¿no? Eso es una maravilla, que siempre estás contando algo más sobre esto, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia de incursionar en esta crónica íntima? ¿Qué significa para ti? A ver, sí son instancias de siempre las crónicas del yo, si uno las hace como a mí me gusta hacerlas y como me gusta leerlas también, funcionan si uno hace como una, por más que parezca un oxímoron, una construcción verdadera. Si uno, la narrativa que arma no es una narrativa encubridora, sino realmente uno tiene algo propio para poner sobre como la mesa de intercambios con el lector. Y funciona si no es un texto cómodo. Las veces que escribí, cada vez sí me volqué más hacia las crónicas del yo. También como editora, casi diría que es la única clase de material que estoy editando, que acepto editar, es que
que edito muy poco, pero voy como eligiendo, y son crónicas del yo en las que siento que la persona primero tiene algo para contar que a mí me resulta interesante de leer, y segundo, no está construyendo un relato de la comodidad sobre sí mismo. Después, la experiencia es rara, porque si yo tuviera un registro de que eso va a ser, a ver, tonta no soy, yo sé que eso va a ser leído, pero en el momento de la escritura no pienso en eso, calculo que es la forma que tengo de permitirme escribir. Si yo pensara todo el tiempo, o por lo menos una vez al día, en que me van a leer, tal vez, no lo sé, pero tal vez mi escritura sería un poco más, sí, pudorosa o embarada o inútil, de alguna manera. Y no pienso, siempre la escritura es un momento de mucha soledad. eh, Sigo sosteniendo esa quizás ficción de la soledad, porque hoy es cierto que la computadora dejó el espacio de escritura ya más que es un lugar en solitario, es la ventana al mundo. Tenés a un clic, tenés internet, tenés el WhatsApp, que yo lo tuve que cerrar ahora porque se me abría todo el tiempo mientras estábamos charlando, o sea, dejó de ser un espacio en solitario, pero necesito al momento de escribir. De hecho, el libro que estoy escribiendo ahora es una crónica del yo, incómoda, como creo que tiene que ser, y si yo empiezo a pensar en los coletazos, me atrasaría más. De hecho creo que me atrasé muchos años por pensar en los coletazos. Y siento que el ejercicio que uno tiene que hacer es pensar para qué uno lo escribe, si tiene sentido para los otros esa escritura, sentido por el tema, por la forma narrativa en la que se va a presentar el tema. O sea, si a alguien le puede gustar leerlo porque el tema lo va a convocar y porque además le puede parecer como grato de leer, y en qué me va a servir a mí escribirlo. Y una vez que esas preguntas las puedo responder de una manera medianamente razonable, en el tiempo que sea, en este caso realmente me tomó años tratar como de desentramar un poco esas dudas, me siento y ya lo trabajo, eso es otro punto, como si fuera la historia de otro. Me preocupa realmente la estructura narrativa, ver dónde va a empezar, dónde va a terminar, qué arco dramático tiene el protagonista principal, que soy yo, digamos, el narrador. Cuando uno piensa en arco, que es algo que se trabaja mucho en el audiovisual, es de qué punto, cuál es el punto de partida del personaje, cómo evoluciona, dónde está su modificación moral y cómo termina. O sea, tiene que haber un espacio de modificación en el personaje para que la historia tenga sentido. Si uno termina igual que como empezó, en términos como morales, no sé si tiene mucho sentido contarlo. A mí me interesa contar historias como con cierta transformación, aunque es una transformación mínima. Y pienso en eso. Ya no estoy pensando, es algo vinculado a mi padre, que es sobre lo que yo ya escribí someramente, en una crónica de 30.000 caracteres en Orsay. Pero ya no pienso en, mi padre, o yo, o mi madre, o mi familia. Pienso cómo lo voy a contar, cuál va a ser la estructura, si voy a ser cronológica, si voy a meter distintas texturas narrativas, si voy a incluir pedazos de fragmentos de cartas de mi padre, si voy a meter algún poema, si queda bien o si va a quedar muy amanerado, meter un poema dentro de un libro de prosa. Lo último en lo que pienso es qué va a pensar mi padre, por ejemplo, o qué va a pensar mi familia. Ya el pensamiento se va hacia lo formal, y quizás el momento en el que vuelva a pensar, en este caso en mi padre, o en marcas, en mis propias marcas, el momento, igual marcas lo escribí a los 30 años, yo tengo, 46, hace 16 años, habría que ver cómo lo encararía hoy, pero puedo pensar que lo último en lo que voy a pensar es en volver a mí, a mi cuerpo en ese caso, a mi cara, hasta el momento en que termino el texto, lo entrego y ahí lo vuelvo a leer. Y ahí, recién cuando entregué el material, puedo volver a leer eso con ojos de lectora. Ver si me emociono, si... ¿Se me escucha bien? Porque me parece la conexión inestable. Ahí está. Tu imagen está congelada, pero te ¿Se escucha escuchamos bien? bien. Sí. Josefina.
Bueno, desgraciadamente se perdió un momento la conexión. Esperemos que Josefina se vuelva a reconectar. Aprovechando, para quienes no conozcan, la revista Orsay está en línea y es una de las revistas más propositivas que hay actualmente. Publican ficción y no ficción, publican cuento, publican entrevista, es muy versátil en cuanto a sus intereses y a sus prioridades editoriales, pero además formalmente la revista tiene esa propuesta de incluir audio, ¿no? Y eso convierte Orsay en un medio muy interesante, porque no se trata solo de leer la crónica o el relato, sino de escucharlo, ¿no? Y eso cambia totalmente la experiencia del público, ¿no? Listo, Josefina, aquí estás. A ver, ahí está, ahí estoy otra vez. Perdón, pero me desconecto. Bueno, nada, ni sé en qué parte hasta dónde me habrán escuchado, pero si me lo recordás porque no tengo ni idea dónde se cortó. No, estabas diciendo que quién sabe, que eso lo escribiste a los 30 años, quién sabe ahora cómo sería, cómo abordarías. Claro, lo que decía es que el momento en el que vuelvo a leer el material con ojos de lectora y no pensando en estructuras y en cuestiones narrativas es una vez que lo entregué. Cuando lo entregué lo vuelvo a tomar por curiosa, no por otra razón, lo releo y ahí quizás si hay puntos como de emoción me emociono, si hay algo que debiera causar cierta risa, quizás puedo ver si el chiste funciona bien y qué me genera a mí. O sea, recién vuelvo a ser una lectora de mi material cuando lo entregué. No, cada uno tiene sus mañas, sus temas, no sé por qué me funciona así, pero ese distanciamiento me permite volver a mis materiales como lectora. Antes que eso, analizo, de hecho como editora, en Orsay edito Crónicas del Yo, y siempre las marcas, ya edito autores que vengo editando desde hace ya varios años, y siempre las marcas uso el material, por ejemplo, uno de los autores es Juan Sclar, que es un extraordinario cronista de temas de sexo. Por ponerle como un rótulo, porque siempre habla de otras cosas por afuera del sexo. Para mí es brillante, Juan. Y cuando le hago marcas editoriales, quizás en la parte en la que vos, bueno, guarangadas, pongo en los márgenes, hablando como de cuestiones explícitas que él cuenta, y lo digo con un objetivo como estructural, narrativo. A nadie le importa lo que está contando Juan en ese momento, ni a él ni a mí. Estamos hablando de edición y de un texto, no de si cogió con fulana, mengana, se armó una orgía, qué pasó. O sea, lo que menos me importa en ese momento es la anécdota, sino que estoy tratando de ver como otras cositas. Y a él le pasa lo mismo. Y me parece que la manera de trabajar lo más íntimo es trabajarlo con un absoluto desapego, porque es que si no, no podríamos escribir, ni yo podría editar. En esta parte que mencionas, acabas de decir, siempre hay algo más, ¿no? Y eso es, creo que una de las grandes maravillas del género, que es como una pequeña caja china que esconde varios secretos, ¿no? Y que nos deja vislumbrar una porción del mundo que no imaginamos, ¿no? En este relato que debo confesar que no he leído, el de Limpiando a Borges, no lo he leído, lo he escuchado infinidad de veces, pero no lo he leído, porque disfruto tanto la experiencia de la narración, que es sensacional, que me hubiera gustado que lo hicieras tú, ¿no? En este caso, pero lo hace una tercera, que lo hace fenómeno. Pero ahí revelas mucho proceso de la escritura, lo doloroso que fue enfrentar, no lo mencionas como tal, pero asumo que estabas escribiendo 38 estrellas, ¿no? Y en algún momento te enfrentas con la pantalla, que es en negro, ¿no? Y te encuentras con una cara triste, dices, un espacio de soledad, ¿no? Y esa es una idea constante que está en esta crónica. ¿Cómo es este espacio de escritura? Y en particular, ¿cómo fue escribir esta obra? Una obra compleja, difícil, muy rica, ¿no? Apasionante. ¿Cómo fue? Sí, recuerdo ahora lo de Limpiando a Borges, y esa escena hace mucho que no releo, años que no leo ese texto, pero es cierto, me hiciste acordar que hay un momento en el que la pantalla me parece un salvapantallas, no sé, un protector de pantalla, se pone en negro y veo
fue un segundo nada más, pues ya después entendí que era yo, pero en el que vi la cara de alguien totalmente desconcertado, serio, y era yo en mi situación de escritura. Fue como una maravilla que me regaló la pantalla de mi computadora hasta que entendí, lógicamente, soy yo, pero fue un microsegundo de verdad fulminante de ver mi cara cuando escribo o cuando no escribo. Y en cuanto a 38 estrellas, todos los libros son procesos desgastantes. Hay gente, conozco escritores de ficción, por ejemplo uno que se llama Luis Guzmán, que es un escritor como canónico de América Latina y en Argentina, un grandísimo escritor, un hombre ya de 70 y pico de años, y él, hablamos de escritura, y él disfruta, no entiende cómo yo no disfruto escribiendo, él disfruta escribiendo, lo hace bien, no porque sus libros sean fáciles, es un hombre con un nivel de complejidad estructural, literaria, una cultura, es como un Carlos Fuentes, de hecho era muy amigo, un hombre que me genera la más absoluta admiración, pero él disfruta, lo admiro a pesar de que disfruta, yo no disfruto. Por el nivel de concentración que tengo, disfruto cuando ya estoy corrigiendo detallecitos, cuando ya el material está, y tengo que mejorar cositas, poner algo un poco más lindo. Pero salvo por eso, que es una instancia muy pequeña del trabajo, el resto no, me resulta una clase de carga que con la que por otro lado necesito convivir. No sé si es muy amanerado decir que es masoquista, pero a veces no termino de entender por qué escribo. Creo que, no sé si es Alberto Salcedo Ramos que dice: odio escribir, pero me gusta haber escrito, o si es él citando a alguien más, no sé, pero hay algo de eso en lo que me identifico absolutamente. Y en el caso de 38 estrellas, a ver, el trabajo de campo fue bastante, entre comillas, tranquilo, porque yo bueno, vivo en Buenos Aires, las protagonistas de la historia viven la mayoría en Montevideo, en Uruguay. Me armaba como planes de viaje en el que, sí, hacía un viaje quizás de 5 días, y metía la mayor cantidad de entrevistas, o sea, una entrevista por día, por si hay gente que no lo leyó, que esté escuchando, es la historia de una fuga de una cárcel de mujeres en la década del 70 en Uruguay, una cárcel un pabellón de presas políticas. Esas presas, la mayoría tupamaras, están todavía vivas en su mayoría, y también en su mayoría viven en Montevideo. Entonces yo viajé a entrevistarlas, a que me contaran, bueno, su experiencia con la fuga, sus pasados como militantes, etc. Entonces, en lo que hace al trabajo de campo, si bien había un estrés, que era tratar de meter varias entrevistas para justificar el viaje, y estar como 5 días entrevistando sin parar, tuve libros mucho más estresantes que ese. Tuve libros en los que mis desplazamientos físicos, estoy hablando de algo que es físicamente agotador, eran mayores. Y había como cierto riesgo físico también, temas como de seguridad mía que eran más inquietantes. En ese sentido, este libro fue tranquilo. Lo que me costó mucho más fue la estructura narrativa. Ahí sí, en la situación de escritura estuve mucho más en tensión que en libros anteriores, porque tenía entrevistadas de las 38 fugadas, había hecho 15 entrevistas muy largas, de muchas horas a cada una, y después ver cómo hacer para contar esa historia de una manera prismática, con tantos puntos de vista, 15 mujeres que hablan, ver si todas esas voces tienen algo distintivo, o si tengo como que eliminar algunas y dejar solamente algunas protagonistas y dejar otras en el segundo plano, cuáles iban a ir en primer plano y cuáles iban a ir en segundo, si el libro entero se iba a estructurar en torno a la historia de las gemelas Topolansky, que son Lucía Topolansky, que fue primera dama, esa figura no existe en Uruguay, pero algo como la primera dama en Uruguay, por ser la compañera amorosa de Pepe Mujica. Sí, y tiene una hermana gemela, y las dos militaban, las dos cayeron presas, tenían diferencias políticas adentro de la cárcel. Era muy tentador ese relato como estructurador del libro, y pensaba, bueno, ¿qué hago? El relato central es el de ellas, y las otras van girando en torno a esta historia, o no, o reparto un poco el peso dramático en 5 protagonistas en vez de en 2.
¿Cómo hago cuando hay diferencia de criterios respecto del pasado? Había una que recordaba, supongamos, que antes de fugarse habían cenado arroz a la cubana, y hay otra que decía, no, cenamos fideos, no sé, y uno dice, bueno, esto es una pavada, pero quiero decir, al tener muchas voces había puntos de vista divergentes sobre ciertos detalles, y uno sabe que en la crónica esos detalles valen oro, porque son los que te ayudan a construir el verosímil, la escena, al que el lector se la puede imaginar. Entonces me tomó mucho trabajo y mucho desgaste, sin que eso fuera un sufrimiento, pero digamos, mucha energía creativa, ver qué hacer con todo ese material. Tenía un archivo con material en crudo infinito, no infinito, pero de 2 millones de caracteres, supongamos, cuando mi libro tiene 250.000 caracteres, yo tenía que llevar eso a algo más pequeño. Entonces, sí, el trabajo fue arduo en lo que hace al proceso de escritura mismo, no tanto en el trabajo de campo, que me pareció relativamente ameno en comparación con otros libros que hice. Y no, bueno, no voy a ahondar demasiado porque quiero que los compañeros también planteen sus preguntas sobre el libro, pero me parece que hay que señalar que es un libro que empieza con 4 mujeres jugando al truco sobre una alfombra, ¿no? Y de repente te das cuenta que no son solo 4 mujeres, son 4 mujeres que están a punto de fugarse de prisión junto con otros, más de 30, y es la historia de los Tupamaros, pero sobre todo es la historia de la militancia femenina en los Tupamaros. Entonces, es una historia de género, finalmente. El feminismo ha sido un motor, un disparador fundamental, no solo en la crónica, ¿no? Yo creo, en la literatura en general. Pero tu libro abreva fortísimo del feminismo, ¿no? ¿Cómo impactó esta mirada del género, esta preocupación por rescatar esta historia de mujeres que había sido invisibilizada, tanto en la historia oficial, ¿no? Había un silencio que se hizo sobre este evento, y no a propósito, más bien como no se le prestó la atención que merecía, ¿no? ¿Cómo impacta esta preocupación del género por escribir? Y la otra pregunta que me gustaría hacer, aprovechando, es cómo reconciliar estas memorias que están enfrentadas, que son, que además son memorias políticas, politizadas, que tienen ya, al paso de los años, tal vez cambiaron los enfoques, en fin, hay personajes ahí, no voy a spoilear, pero hay personajes históricos que ya no son los mismos que fueron en el 71, ¿no? No sé. A ver, en lo que hace el feminismo, cuando decidí escribir el libro todavía no había sido ni remotamente el auge como de la primavera feminista en Argentina y en América Latina. Toda esa primavera feminista llegó después, al punto de que en algún momento, presentando el libro o en alguna entrevista cuando tuve que difundir el libro, llegué a aclarar que esto, porque parecía, o yo temía que hubiera alguna lectura del orden de, qué libro oportunista, justo ahora que empiezan como a ver un resurgimiento de la mujer como tema, como tópico, aparece este libro, y yo desde 2011 más o menos que venía con este tema. Lo que quiero decir es que no partió la idea del libro de mi ideario, digamos, yo estoy como alineada con los reclamos del feminismo, por lo tanto creo que es un buen libro para visibilizarlos. No me pasó eso. Me pasó algo mucho más pequeño, que es, primero, curiosidad, que bueno, lo cuento en el comienzo del libro, quizás el comienzo hasta debe estar subido a internet, quizás ya lo leyeron, pero por las dudas lo aclaro, que ahí sí me encontré con esta historia haciendo un perfil sobre Pepe Mujica para Orsay. En ese perfil la entrevisté a Lucía Topolansky. Mientras hablaba sobre Pepe, me contó al pasar esta fuga, muy al pasar, y a mí ya una fuga me parecía interesante, entretenida, me daba morbo, me generaba varias cosas. Y después sí, cuando vi que no había nada de información sobre esa fuga, que había muy poca información, lo que me dio fue muchísima curiosidad, y era inevitable una lectura con perspectiva de género, incluso en ese momento en el que todavía no estaba como dentro del discurso más centralizado el problema de género. Pero soy mujer, tengo 2 dedos de frente. Si uno dice, bueno, ¿por qué estas mujeres no se habló nunca de esta gesta que es alucinante? Y bueno, alguna cuestión debe tener que ver que sean mujeres. No pasó de ahí, no es que me puse como muy
dogmática o bajé como todos mis panfletos mentales. De hecho, me cuidé bastante de que eso no pasara, pero la lectura de género era bastante inevitable. Pero lo que quiero decir con esto es que no operó como disparador el tópico feminismo, sino que fue algo que se acopló con mucha naturalidad en la historia, pero el disparador fue algo mucho más pequeño, más doméstico, más íntimo, como mi curiosidad. Y después me habías hecho otra pregunta, que era... En cuanto a la memoria, o sea, esta enorme dificultad de lidiar con la memoria. A ver, fue un tema, porque justo lo decía en una de las respuestas anteriores, sobre algunas cuestiones las entrevistadas no estaban unificadas. Hice dos cosas. Por un lado, me pareció que esa diferencia de perspectivas sobre los detalles, porque el punto es que no eran diferencias sobre temas de fondo, pero sí sobre los detalles, me pareció que la podía poner en la introducción al libro. A veces cuando uno, me funciona bastante bien como recurso, cuando uno tiene una falla insalvable, a mí me resultaba insalvable, o sea, yo no puedo en un libro contar qué cenaron y empezar. Según fulana cenaron esto, según Mengana, Sultana y Juanita cenaron lo otro. Es anticlimático, no funciona, no. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? En el prólogo aclaro que había divergencias en torno a temas pequeños, o las mujeres cuando se iban por el túnel se armaron una fila antes de irse por el túnel. Reconstruir el orden de las mujeres de esa fila, más allá del cuarto puesto, fue imposible. O sea, no había un criterio único respecto del orden. Entonces, la verdad que me guié por criterios de la mayoría que dice, esto, bueno, voy a dar esto por cierto, teniendo en cuenta además que se jugaban cuestiones de verosímil y no de verdad con mayúsculas. A mí no me importa si en realidad en vez de comer arroz a la cubana comieron fideos, no varían nada. Me puedo permitir de última hacerle caso al recuerdo de la mayoría con cierto riesgo de equivocarme, porque es algo menor. Me hubiera dado más temor que hubiera diferencias de tipo ideológico, y cuando las hubo, las planteé dentro del libro con la mayor destreza narrativa con la que conté, para que no se frenara demasiado el relato, pero después busqué, sí, quedarme con un criterio de selección de lo que era la verdad dado por las mayorías. Si la mayoría dice esto, bueno, voy a tomar esto como la verdad. Pero dentro de lo que es, insisto, el anecdotario de la fuga, cosas más pequeñas, ¿no? De fondo creo que no había grandes diferencias entre ellas. Okay. En cuanto a los motivos por los que peleaban, etc. O sea, los motivos por los que peleaban, por los que cayeron presas, por los que se fugaron, esos motivos, ahí había como un criterio único, sigue habiendo, ¿no? Voy a abrir el espacio para que Ana y Mario se incluyan en la charla. Creo que tienen por ahí unas preguntas interesantes que te quieren plantear. Entonces, adelante, quien guste. ¿No están? ¿Están? ¿No están? Sí, están aquí. Listo, Mario. Pues hola, muy buenas tardes. Realmente qué buena oportunidad de poder charlar. Y en el contexto, tengo dos preguntas, ¿no? Que ahorita más o menos siguiendo la plática, creo que de alguna otra manera quedan alguna parte resueltas, pero hay otras que precisamente a partir de la lectura que hicimos del libro en el curso, pues sí nos deja, y en lo particular a mí me deja una gran duda, ¿no? Es el tema de la estructura, porque ciertamente a veces los elementos estos paratextuales que llegan a tener los libros, pues condicionan mucho y mal, ¿no? Cuando dicen, pues es una novela, casi que es una novela policíaca, tiene un ritmo de no sé qué. En lo personal encuentro una cuestión que me gustó mucho porque lo vi más bien como un rizo, no como bloques, sino como un rizo. Y ahorita que mencionas esto de ir crecimiento moral, regresar otra vez a ciertos personajes y a ciertos momentos, es una cuestión que lo vuelve muy interesante y el tema. Pero
La pregunta aquí específica sería, ¿hay alguna especie también de vínculo más cercano con aspectos, por ejemplo, como el cine, en ese libro? Cuando hicieron observaciones de libros míos, siempre estuvo como ese registro de que yo escribía de una manera muy visual, que no es algo adrede, supongo que es la forma en la que me sale y me interesa escribir, que me gusta imaginarme cómo fueron las cosas. Creo que a muchos cronistas les debe pasar lo mismo. La crónica tiene como parte del ABC, de la crónica como de la época del nuevo periodismo, cuando se explicaba qué debe tener una crónica. Parte de ese ABC tenía que ver con estructurar los relatos por escenas, no tanto en torno a datos, sino imaginarse uno. Hay un texto que es maravilloso y es canónico, que es el taller de Gay Tales, que es una entrevista que se le hace Gay Tales, o Talese, sobre su método de escritura, y él, cuando cuenta cómo estructura sus relatos, los estructura como en un storyboard. Él hacía como dibujitos de cada escena, y un poco excéntrica su manera de estar como haciendo dibujos, pero digamos, fíjense en qué medida lo visual, la composición de la escena tiene un lugar importante en la crónica. Entonces a mí me resulta medio inevitable pensarlo en esos términos. Cuando pensaba en 38 estrellas, todo el tiempo pensaba, bueno, lo más cinematográfico que tengo, lo más visual, mejor dicho, que tengo, es esa fuga, que me la imagino, me imagino todo el tiempo cómo habrá sido, cómo era esa habitación, el tablón con el que tapaban el boquete, cómo habrá olido ese boquete cuando bajaron, ratas, las descargas cloacales que les daban, como tenían que agacharse para que no les dieran en la cabeza. No, lo digo ahora y no puedo evitar imaginarme eso, no puedo evitarlo. Entonces, sí, creo que la forma más interesante para mí de contar esta historia, y creo que para un lector también, con esta historia y con otras, es poder imaginarte lo que está pasando, y las escenas sí tienen un valor, y ese componente como visual tiene un peso, al punto de que terminó como haciéndose una adaptación. Estuve como con 2 compañeros más haciendo la adaptación de la novela para serie. Después los procesos del mundo audiovisual son eternos, capaz que esa serie no sale nunca, pero lo estuvimos haciendo porque sí, hay como sobre todo una trama que es la de la fuga, que es muy rica, es como un relato policial. Lo que me gustaba del libro es que tenía muchas capas, que es lo que decía Daniel hace unos minutos, que es que la capa policial por un lado, la cuestión del género por otro, el pasado político de América Latina resumido en un movimiento como el Tupamaro, muy blanco en algún punto, poco sangriento en relación a lo que fueron otros movimientos de izquierda armada en América Latina. Es muy, muy lindo de contar, como cuento es maravilloso, está lleno de anécdotas. Uno agarra además a los Tupamaros, y podría ser una película realmente con cada uno de los episodios de acción armada que hicieron. Cuando hicieron la toma de Pando, que era un pueblo que tomaron, eso es una película. Cuando, no sé, prendieron fuego a la General Motors, eso, si uno quiere, puede ser otra película. Eran muy cinematográficos, muy cinematográficos. Entonces es una tentación muy grande, y que me parece que a la que está bueno ceder, pensarlo en esos términos, sin que lo cinematográfico o lo visual se coma todo, porque es como un poco la trampa de la crónica en los últimos años, que es pensar que si contás bien las escenas, y hay un par de escenas como interesantes, ya tenés una historia. Si no hay un tema de fondo, la historia se queda muy corta. Para mí es medio una estafa, y me parece que en este caso siempre el desafío estuvo en poder contar la parte cinematográfica, que a mí me resultaba muy divertida de contar, divertida dentro de mi oscuridad con la que escribo, no es que me estaba jajaja escribiendo, ¿no? Pero me parecía que tenía su gracia, y por otro lado, encontrar los momentos como para hacer un retén, o una especie de loma de burro, donde el lector tenga que parar y enterarse un poco de elementos de contexto que quizás no son ágiles o cinematográficos, pero hay que contarlos para que se pueda entender la profundidad de la historia, y la pertinencia, la hondura y la valentía de esa gesta, ¿no? Antes de Ana, te robo tantito. Es que se me ocurrió a partir de este diálogo.
es una manera interesante también de contar las dictaduras, que rompe un poco la forma de contar tradicionalmente un pasado tan duro en América Latina, ¿no? Es una historia casi romántica de los Tupas porque fueron románticos en muchos sentidos, ¿no? En su movimiento, pero no haces una gran atención a los momentos de tortura, a ese lado oscuro, ¿no? que existió. No le das o sea, no te detienes tanto sobre ese aspecto que ya ha sido abordado en otras ocasiones y aquí tú no. A ver, a ver, torturas en el caso de los Tupamaros, no me detengo tanto porque mi historia sucede en el 71 y recién en el 73 empieza la dictadura en Uruguay. Entonces, hasta que llegó la dictadura, los casos de violencia institucional eran realmente, en comparación con otros países de América Latina, muy bajos. Entonces, no conté esas torturas porque en general, salvo algunos casos, pero que son realmente posteriores a la fuga de la Operación Estrella, era algo como muy aislado. Y después es curioso porque sí traté de contar, porque me parecía que correspondía, primero que fue un movimiento, insisto, de izquierda armada que surgió en una democracia, cosa que yo no sabía cuando empecé el libro, y no deja de tener un componente polémico, un movimiento de izquierda armada que surge en democracia, a diferencia de otros movimientos en América Latina, y no ahorré como cuestiones que eran también polémicas dentro de la historia de los Tupamaros, como la ejecución de Dan Mitrione, que era como un personaje aparentemente que aparentemente trabajaba para la CIA, pero de quien no está probado que trabajara para la CIA, y a quien mataron a quemar ropa de alguna manera después de tenerlo secuestrado. Tiene sus episodios oscuros el movimiento, y cuando pienso en lo de la construcción romántica, yo creo que traté, si bien creo que el movimiento Tupamaro es esencialmente, intrínsecamente un movimiento romántico, no ahorré los momentos en los que el romanticismo se iba al garete, que tuvieron momentos de mucha violencia, aislados, no eran, insisto, como medulares constituyentes del movimiento, pero los hubo, y por esa razón cuando presenté el libro en Uruguay también tuve como objeciones de Tupamaros que estaban, no molestos porque son muy correctos en sus formas, pero bueno, no, me quedó claro que no les cayó bien que se mencionaran algunas cosas. Cosa que yo menciono con bastante orgullo, porque me parece que en ese caso lo hice, ese punto, por lo menos que para mí era casi el punto más delicado sobre el que yo quería trabajar. Yo tengo mi familia, bueno, mis padres fueron militantes de izquierda, de la izquierda del ERP, de la izquierda armada en Argentina, yo tenía como cierta afinidad con algunas cuestiones, pero si después veo que en un país democrático un movimiento de izquierda comete actos delictivos, no voy a no ponerlo. Y por esa razón, alguna gente, entiendo que se incomodó un poco, ni siquiera diría que se molestó. Cosa que hago esta salvaguarda para decir que creo que es un movimiento con muchos elementos románticos y que funciona muy bien a la hora de escribir, pero que también tiene sus oscuridades y que traté de no dejarlas afuera del libro. Ana. Bueno, pues primero que nada, gracias pues por este espacio, porque siempre es como, bueno, yo estoy muy emocionada porque no es lo mismo leerte, o sea, conocerte a través de las letras y luego escucharte de una manera como más cercana, es como muy bonito porque es como estar detrás como en el backstage, ¿no? Como detrás de tramoyas de algo que hemos vivido de manera anticipada, pero que ya al escucharte es totalmente complementario, ¿no? Mi pregunta va un poco, hace rato mencionaste algo que me gusta mucho y que es evidente en tu escritura, ¿no? Cuando tú dices, no, es que yo me imaginaba los olores, no sé, como el ambiente, creo que esa es una de las cosas que se siente muchísimo en tu escritura, ¿no? Y mi pregunta es cómo cronicar con el cuerpo, ¿no? Cómo hacer del cuerpo este archivo que comunica, pero también el archivo que siente, y cómo lo conviertes en un dispositivo que cuenta, pero también un dispositivo histórico, ¿no? Entonces, pues, un poquito por ahí, el qué ha significado escribir desde, pues, yo lo veo desde esta
incluso antropología de los olores y de las sensaciones, ¿no? ¿Cómo es este proceso de poner el cuerpo en tus recuerdos, pero también en los recuerdos de otros, ¿no? Y cómo esto pues genera después, no sé si decir que explota o implosiona a la hora de la escritura, ¿no? ¿Cuáles son como estos retos de cuando imaginas las sensaciones en el cuerpo? A mí me da muchísima curiosidad porque a veces a mí me ha pasado que al tratar de escribir, pues la verdad a mí a veces me da miedo, ¿no? El sentir cosas a través del otro, pero pues no sé, yo le quiero dejar hasta ahí para no darle tantas vueltas y pues ahorita una siguiente pregunta. Ana, muchas gracias por lo que decís. A ver, las percepciones a mí me funcionan en realidad en historias que no son mi historia, cuando no es una crónica del yo, que es el caso de 38 estrellas, me funcionan como disparadores de preguntas, más que nada. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy hablando con una entrevistada, una de las fugadas que me cuenta su vida, y de repente me cuenta algo de su vida que yo, ahí sí, por un tema de oficio, intuitivo, yo sé en el momento en que me lo cuenta, a muchos que trabajan como periodistas les pasa esto después de un tiempito trabajando, que es, te das cuenta en el momento si eso que te están contando va a quedar o no. Y quizás me está contando algo que yo sé, digo, esto es una escena. Para una crónica, si fuera algo más breve, o para un libro, en el caso de algo más largo, que decís, bueno, esto está buenísimo, esto es una escena, y te das cuenta, insisto, de manera intuitiva, porque lo empezás a ver como, no digo la fuga, que es algo que evidentemente es algo que yo estaba buscando, quizás me cuentan algo de sus vidas, que yo pienso, bueno, cuando haga, digamos, una especie como de backstory, como lo llaman en audiovisual, que es el pasado de un personaje, de dónde viene, cómo es su vida, cómo llegó hasta la línea de relato en la que uno está trabajando, por ejemplo, esta fuga, cómo llegó fulana a la fuga, y me va contando su vida, y me cuenta algo que digo, uy, esta es una escena, inevitablemente yo ya empiezo a trabajar en función de esa escena, capaz que después no queda, porque uno nunca sabe en el momento ya de edición y de trabajo más global qué va a ser. Pero cuando creo que esa escena puede ir, ahí sí empiezo a preguntar detalles. ¿Qué es esto? ¿Cómo, por decir algo, no sé si pregunté cómo olía, pero podría preguntar, ¿y cómo olía? Si había descargas cloacales, había mucho olor a caca, y ahí una me decía, no, más que acá había olor a jabón, porque las descargas también se usaban para lavar ropa, los lavarropas descargaban ahí abajo, entonces sobre todo yo recuerdo un olor a jabón, por ejemplo. Y ahí yo nunca me hubiera imaginado que una cloaca podía tener olor a jabón en vez de olor a caca por tramos. Entonces, ahí sí yo empezó, y decía, bueno, pero ¿qué altura tenían? Ibas agachada, no sé, te dolía la cintura, había ratas, ¿hasta dónde te llegaba el agua? ¿Estaba fría? ¿Estaba sucia? ¿Te daba asco? ¿Había alguna luz? ¿Las alcantarillas tenían luz? ¿Era una luz suave? ¿Era una luz? Y empiezo como a hacer preguntas que en algún momento me veo obligada a explicar como ciertos elementos de la naturaleza de la crónica para que el otro no piense que entré en un brote. Entonces, porque empiezo a hacer preguntas muy chiquitas, entonces quizás en un momento me detengo y le digo, me parece muy interesante esto que me estás contando, me lo quiero imaginar como si fuera la escena de una película, para poder contarlo como si fuera una película, ayúdame a construir esta escena. ¿Cómo fue? Y entonces ahí la otra persona entiende hacia dónde uno apunta. Creo que uno también en esos puntos no conflictivos tiene que encontrar en el otro una especie de socio en el momento de la entrevista para que entienda qué está buscando uno ahí y que entienda que uno no es que está preguntando eso porque ya no tienes nada más que preguntar y estás tratando de llenar el tiempo. Lo preguntás porque lo que estás queriendo es reconstruir una escena. No invento, o sea, pensando en la primera pregunta que me hizo Daniel cuando empezamos, que era cómo fui evolucionando narrativamente. Quizás en mi primer libro escribí 4. El primero, que se llamó Los Imprudentes, que publiqué a los 28 años, o 27, 28 o 29, no me acuerdo, tenía ciertas licencias muy pequeñas, pero las tenía a la hora de construir ciertas escenas, y si no sabía, no tenía muy en claro algo, lo inventaba. Con el tiempo sí me volví más purista con eso, y no invento. Si no sé cómo fue, prefiero no contar ese detalle antes que inventarlo. Entonces, si pongo que algo olía de tal manera, es porque de alguna manera me consta o me dijeron que olía de tal manera, por usar el ejemplo del olfato como podría ser cualquier otro de los sentidos. Entonces, ¿de qué manera opera el cuerpo?
Yo creo que la memoria, no, la intuición me ayuda a preguntar mejor cuando se trata de historias de terceros. Y cuando es una historia mía, yo tengo muy mala memoria, entonces necesito tomar notas todo el tiempo. Y después ver qué hago con esas notas, si sirven, si no sirven. Entonces pensando en esto, bueno, cómo funciona el cuerpo también como sí, reservorio de percepciones que voy teniendo. Cuando decido que voy a escribir sobre algo, me pongo a tomar notas, me agarro un cuadernito, o bueno, el celular, me grabo audios conmigo misma, tengo un chat conmigo, como deben tener un montón de personas, y entonces ahí me mando audios, y no reconstruyo, supongamos, estoy escribiendo un libro sobre algo vinculado a mi padre, y tengo que recrear una escena de la infancia. Hay una, no sé, escena que no sé si va a ir, es demasiado chiquita, así que calculo que no va a ir, pero yo soy chica y voy a visitar a mi padre en el exilio, y el primer recuerdo que yo tengo del exilio de lo de mi papá en España es una pizzería llamada Topis o algo así, en la que yo veía que lo que uno comía, dejabas la bandeja con los restos, yo tenía 4 años, era el 79, y se iba la bandeja, que era como una cinta como la de los supermercados, que se iba llevando los restos por una cortinita de hule que se los llevaba. Que para mí era una excentricidad en ese momento, esa clase de dispositivo que lo vemos en todos los supermercados y es como lo más normal del mundo. Y yo podría decir, bueno, y el olor de la pizza, y no me acuerdo a qué olía, no me acuerdo nada, solo me acuerdo esa pequeña escena en la que una bandeja se va yendo a través de una cortinita. Quizás es tan pequeña y no puedo recrear mucho más que eso, que si no encuentro que haga sentido con otra cosa, no la voy a meter. Pero lo que no voy a hacer es inventar un olor que ni me acuerdo si había. O reconstruir, sí, la pizzería que tenía unos carteles de neón que decían, estaba lleno de gente, no me acuerdo nada, solo eso. Y no tengo posibilidad ni aval interno para inventar qué más había. A veces Luis Guzmán, que es este escritor del que les hablo, con el que estoy teniendo charlas casi programadas en función de mi libro, porque es alguien que me conoce desde hace décadas, así que incluso va a entrar al libro como personaje, seguramente él diría, bueno, inventalo, porque él escribe ficción, y con mucha naturalidad le encanta inventar. Y yo no puedo. O sea, si es como, si el pacto de escritura y de lectura es un pacto de no ficción, siento que no puedo inventar, no me sale, no tengo ganas de que me salga, no es que no me sale, no quiero que me salga, no voy a inventar. A mí me acomoda mentalmente ese dispositivo que me pone como un bocado como los caballos y no me saca de lo que yo recuerdo realmente. Con lo cual, pensando en esta pregunta que me hace Ana, de cómo opera el cuerpo, es algo que se despierta cuando sé que estoy trabajando en algo y tomo muchas notas, pero es también como un dique de contención. Lo que realmente yo no percibí, no me cuesta inventarlo si el pacto es de no ficción. Si un día hiciera como una especie de adaptación libre, de hecho, llevando esto al terreno del audiovisual, si ustedes ven series o películas en plataformas, vieron que está todo el tiempo basado en hechos reales, que es un dispositivo que ponen las plataformas para evitarse problemas legales. O sea, cuando dicen eso es, si tienes algún problema legal, hacéselo al autor del libro en el que nos basamos, no nos vas a hacer a nosotros. Es esa la razón por la que lo ponen. Pero después, al momento de escribir, todo el tiempo las plataformas te obligan, no solo las plataformas, las productoras, el proyecto audiovisual te obliga a inventar, porque la imagen pide mucha más carne que la que hay en los libros, todo el tiempo. No hay un solo libro que se haya adaptado de una manera literal, salvo, bueno, Distancia de rescate de Samantha Schweblin, me acuerdo que es una novela que se adaptó de una manera muy fiel, y que está en Netflix. Pero uno inventa bastante y yo me animo dentro de ese marco de reglas a inventar, porque está pautado con el autor del texto de base, o sea, no es que no me anime, pero si es un libro que va a estar en las estanterías como libro de no ficción, yo en mi libro no voy a inventar, realmente lo siento como dentro del purismo al que llegué de adulta mayor, no, lo siento como una mentira, no me sale. Pero sin abandonar la imaginación, o sea, la imaginación histórica, ¿no?
¿no? Es un elemento que tiene que estar, al reconstruir una historia del pasado como esta, está presente, pero no hay una ficción, ¿no? O sea, en el sentido de invención. Sí, hay una reconstrucción en base a cosas que me puede decir una fuente, que siempre como en base al recuerdo de una persona, pero donde no hay recuerdo, yo no pongo material que no me proporcionó nadie. Si fuera una conjetura, hay un libro que a mí me gusta mucho en términos de procedimiento. Acá en los 70, la juventud peronista mató a Aramburu, que fue presidente de facto, que desbancó a Perón en el 55, bueno, lo secuestraron y lo mataron, lo ejecutaron en un pueblo llamado Timote, y murió el año pasado un periodista y escritor llamado José Pablo Feynman, que escribió un libro llamado Timote, y él lo vendió, pero no en términos comerciales, no lo quiero decir de esa manera, pero lo movió, lo presentó como un libro de ficción, justamente porque había como muchos baches históricos pequeños de detalles de construcción de las escenas, que él tuvo que reconstruir en base a sus conjeturas, porque en ningún lugar le constaba que hubiera sido así. Cosas aparentemente pequeñas, nada de fondo, pero como no le constaba, lo presentó como una novela, no como un libro de no ficción. Y en realidad uno lo lee y hoy perfectamente puede ser presentado como un libro de no ficción. Es la historia del secuestro y asesinato de Aramburu, pero me pareció como una mirada interesante en cuanto a lo purista que es decir, bueno, si hay detalles que yo construí porque no sabía cómo cerrar esos puntos ciegos del relato, no lo voy a llamar periodismo narrativo, lo voy a llamar novela, esto va a ser ficción. Tomás Eloy Martínez hacía lo mismo, con la novela de Perón, el que cuenta el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, que es el libro con el que yo entendí mejor al peronismo, es una novela, y uno ve el proceso de documentación, y es de una exquisitez periodística que pocos periodistas tienen hoy, o tuvieron de manera histórica, y sin embargo Tomás Eloy Martínez lo presentaba como una novela. ¿Por qué? Porque los puntos ciegos los llenaba con el universo de probabilidades que él creía que podía entrar en juego. Pero como no le constaba, no era no ficción, no era periodismo para él. De todos sus libros que tienen, casi todos, una impronta histórica, una investigación, un trabajo de campo, de entrevistas vastísimo, el único que él presentó como libro de periodismo fue La Pasión según Trelew, sobre un asesinato de presos políticos en la cárcel de Trelew también en los 70. Un fusilamiento. Es el único. El resto, Santa Evita, sobre el robo del cadáver de Eva Perón, la novela de Perón, fueron todos libros periodísticos, pero, insisto, perdón por repetirme, pero como había puntos ciegos llenados de manera discrecional, no se vendieron como libros periodísticos. Entonces me parece que es un criterio con el que me siento bastante cómoda, y lo que uno quiere, no digo que sea el que está bien, es el que yo puedo defender. Creo que cada uno tiene que poder escribir dentro del formato que uno después pueda defender públicamente. El formato que yo puedo defender es ese. Hay autores que pueden defender con mucha entereza otros formatos y me parece bien. A mí me sale defender esto. Pues ya nos pasamos un poquito del tiempo, creo que ya agotamos el tiempo reglamentario, entonces nos quedan un minuto para que Josefina nos haga un recuento de la crónica en los últimos 20 años, ¿no? No, es mentira, ¿no? ¿Cómo crees? No cuentes conmigo para eso. No, para nada. Creo que hasta aquí, Alejandra. Alejandra, Carla, creo que pues no tenemos más tiempo, desgraciadamente. Lo único que sí se me ocurre decir, perdón, que es, sí pensando en dónde terminó la crónica, creo que nació como un género marginal, tuvo como un pico, un auge, un boom, se habló mucho del boom de la crónica, y yo tiendo a pensar que volvió a ser, y lo digo buenamente, un género marginal. Hoy las plataformas de relato centrales, hegemónicas, o como fuere, son otras, y creo que hacer una crónica hoy es un ejercicio de marginalidad absoluta, porque es más antieconómico que antes, hay menos medios que la publiquen que antes, y los dispositivos que hay para contar historias son mucho más, bueno, está Spotify, están las plataformas audiovisuales, digo, la crónica como género tal como lo conocemos volvió en ese punto para mí a su marginalidad, y es algo que todavía creo que hace falta ver cómo nos vamos a ubicar dentro de esa marginalidad
que es la de siempre y a su vez no es la que tuvimos en los últimos años. Eso. Tu micro. Bueno, hemos tenido un cierre brillante, maravilloso. Creo que coincidirán conmigo los que nos acompañaron durante esta hora, que ha sido un verdadero lujo escucharlos hablar desde todas las perspectivas de tu trabajo, Josefina. Te estamos infinitamente agradecidos desde la UNAM. Te mandamos un abrazo e invitamos al público que nos acompaña a través de las redes sociales que se vuelvan a conectar. En un par de semanas tenemos un conversatorio entre escritores sudafricanos y mexicanos en torno a violencia, migración, derechos humanos en la literatura de estas dos regiones. Y bueno, tenemos otro montón de eventos y actividades a través de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y nos vemos en una próxima transmisión. Les agradezco muchísimo, gracias por escuchar y por preguntar tan lindo. Eres un lujo.